Bueno, vamos a proceder con la resolución de los ejercicios. Voy a bajar un poquitito el retorno de mi micrófono. Muy bien, ahí está. Espero que me estén escuchando. Pareciera que sí. Vamos a subir un poquitito. A ver ahí. Ahí, sí. Muy bien. Bien. Vamos a continuar con el ejercicio que sigue. Ayer habíamos visto un ejercicio simple en donde solamente se aplicaban formatos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con el ejercicio de Excel de la librería. Básicamente lo que se pide no es mucho, un ejercicio simple también, donde vamos a ir aplicando con los ejercicios funciones y algunas cositas que tiene el Excel. Bueno, en este ejercicio vamos a ver cálculos simples, referencias absolutas y funciones. Hay que tener en cuenta que estos ejercicios son viejos, están buenos, pero en el tiempo son viejos, entonces van a ver por ahí que dice 95, 96, nosotros lo vamos a hacer al día, ¿sí? Dice, en un libro nuevo, en la hoja 1, realizar la siguiente planilla. O sea que vamos a arrancar por eso, o sea, hay que arrancar con el Excel, un libro nuevo. Yo creo que ustedes ven toda la pantalla. Le damos donde dice libro nuevo. Como les comentaba ayer, este Excel, el 2016 es bastante pesado, así que por ahí si se llega a cortar o algo, van a tener que tener un poquito de paciencia. Entonces, librería del saber, ventas del día. Esto iría entonces en la línea 1. Algo así, ya le vamos a aplicar el formato que tiene ahí. Artículo, cantidad, precio unitario y total en pesos. Pero hay una fila, sí, que no debemos tocar. Muy bien, sigamos. Después tenemos hoja 4, sobres 3, lápices y goma. Bien. Bueno, yo lo puse creo en mayúsculas. Ustedes lo ponen ahí como está en el ejercicio. 2.500, 856. 2.000. 2.500. Me olvidé. 80 y 56. 80, 56. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Mariano. Bueno, tirame un sí por ahí, aunque sea por chat. ¿Sí? Si estás viendo la planilla, yo ya comencé a resolverla. Este es el ejercicio número 2, el que vamos a ver hoy. Bueno, seguimos. En precio unitario 0,5, 1,20, 2,5 y 1,6. Entonces, 0,5, 1,20
Y fui porque me olvidé. 2,5 y 1,6. 2,5 y 1,6. ¿Sí? Bueno. Y en total no va nada. Bueno, vamos a empezar a formatear. Primero, librería del saber debería quedar centrado sobre las primeras 4 columnas. O sea que lo que tenemos que hacer es convertir las 4 celdas en una sola. O sea, combinar y centrar, que es esto que está acá. ¿Sí? Esto lo vimos ayer. Tiene un fondo gris. El fondo, acuérdense que está acá. No dice a qué porcentual, pero vamos a hacerlo a ese porcentaje. Creo que están en negrita los encabezados. Estoy aplicando formato nada más. Sí. Y precio unitario, como no cabe acá, lo vamos a agrandar. ¿Sí? Luego, no parece tener ningún otro formato más de acuerdo a lo que está en el ejercicio que yo les estoy pasando. Vamos a ver qué nos piden. Dice, renombrar la hoja para que se llame venta del día primero. Muy bien, renombrar hoja, acá abajo. Hoja 1, doble clic, borro y pongo ventas del día 1. Primero, si quieren. A ver, de vuelta. Ventas del día 1. Enter. Ahí tendríamos el nombre de la hoja cambiado. ¿Sí? Estas son cosas que ya vimos también. Después dice, calcular el total en pesos de cada uno de los artículos. O sea que este que está acá hay que calcularlo. Perdón. Se supone que yo tengo 2.000 resmas de hoja A4 y que el precio unitario es 0,5. Obviamente no le vamos a dar bolilla porque no son precios actuales. ¿Cómo sé cuánto yo tengo en plata de ese artículo? Tengo que multiplicar el precio unitario por la cantidad de artículos que tengo en stock. Recuerden que las fórmulas arrancan siempre con el signo igual. Entonces, igual, yo podría hacer, como hicimos ayer, 2.000 por 0,5. ¿Sí? O sea que tengo 1.000 pesos en existencia. Pero fíjense que si de los 2.000 en realidad yo tuviera 500, no se actualiza el precio. Entonces, siempre, como yo les expliqué ayer, vamos a hacer referencia a los nombres de las celdas y no al valor constante que tiene la celda. Pues si yo hago referencia al valor constante que tiene la celda, cuando yo cambie ese valor de la celda, cualquier fórmula que esté aplicada sobre esa celda no va a funcionar, no se va a actualizar. Entonces, en este caso, la celda que contiene los 2.000 se llama B4. Entonces voy a escribir B4 por, fíjense que ahí lo marcó en azul y me lo pone en azul también en la fórmula. O la otra manera, antes de escribirlo, es cliqueo directamente por C4. Cliqueo específicamente, digamos, en las celdas que yo quiero hacer entrar en la fórmula. Y le doy Enter. ¿Sí? Para la segunda fórmula, la tercera y la cuarta, es lo mismo, sino que lo único que cambio es el número 4. Para no tener que estar escribiéndola, yo les enseñé que puedo arrastrar en la esquina inferior derecha, ¿sí? De la fórmula, lo que voy a hacer es, me voy a poner el cursor, esa crucecita en blanco grande, se va a transformar en una crucecita negra chiquita, que es esa que está ahí, y una vez que se transforme, clic y arrastro hacia abajo, ¿sí? ¿Cuántas fórmulas yo necesite? Puedo seguir arrastrando hacia abajo si se me antoje, pero como en este caso no tengo datos acá, va a ser al cohete esas fórmulas que arrastré de más. Selecciono y borro con suprimir, ¿sí? Muy bien, vamos a volver al ejercicio. A ver qué pide. Dice calcular el total, eso ya está. Calcular el total general de cantidad y total en pesos de todos los artículos. O sea, ¿cómo sería esto? Se supone
que aquí yo lo que tendría que hacer sería hacer un total general y calcular cuánto tengo en cantidad y cuánto tengo en plata. Esto vendría a ser como un inventario, una cuantificación de un inventario. Entonces yo pondría aquí abajo totales, ¿sí? Y seleccionaría toda esta fila que está acá y la pondría toda la fila en negrita para que resalte. Bien, vamos a calcular qué cantidad de productos tengo en el negocio. Como habíamos visto ayer, igual podría ser esta celda, más esta celda, más esta celda, más esta celda. Le doy Enter y se supone que tengo 2.636 productos en mi negocio. Lo que tendría que hacer también es calcular cuánto tengo en plata. Y les voy a dar la segunda forma de hacerlo, que también lo vimos ayer. En vez de utilizar una celda más otra celda más otra celda, lo que voy a hacer es utilizar la función suma. Abro paréntesis y los argumentos que van dentro de la función suma son la primera celda y la última. Eso se llama rango, ya lo hemos visto. Cuando yo le digo, por ejemplo, en este caso es D4, D4, le doy la primera celda, separo por 2 puntos y le doy la última celda que va a ser D7, ¿ven? La función suma automáticamente tomó desde el primer valor hasta el último valor, como es un rango, y sabe que tiene que sumar todas esas celdas que están adentro de los paréntesis. ¿Sí? Y ahí los calculo. Para hacer una prueba, fíjense que yo voy a sumar, para que vea que es lo mismo, ¿ve? Y me da 1889,70. Entonces se puede hacer, como ven aquí en la barra de fórmula, así, sumando una a una la celda, o se puede hacer con la función suma. Particularmente conviene utilizar la función suma cuando son muchas celdas. Cuando son 2, 3, 4 celdas, se puede utilizar esta fórmula que está acá. Bueno, voy a eliminar esta fórmula. Y hasta ahora es lo que nos van pidiendo de ese ejercicio. Ejercicio número 12. Bueno, el 13 lo voy a cerrar, cualquier cosa lo abrimos después, que es el que sigue. Bien. Guardar el libro con el nombre El Saber. Bueno, muy bien. Entonces me voy a ir a archivo, guardar como. Esto lo tienen que hacer ustedes en su casa, todo lo que yo voy haciendo. Y luego que los terminemos, yo se los voy a pedir. Voy a elegir el escritorio y acá le voy a poner el nombre El Saber. Entonces, automáticamente me va a quedar en el escritorio de mi computadora. Acá está El Saber. Este es el libro. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. A ver qué pide. En hoja 2 dice, en la hoja 2 ingrese la siguiente plantilla. O sea, en el mismo libro vamos a tener que tener una hoja número 2 acá, que yo no la tengo. Entonces, como no la tengo, tengo ventas del día solamente, voy a dar un clic aquí en más y automáticamente se me va a abrir una hoja nueva. Me va a quedar ventas del día y hoja 2. Entonces, vamos a tener que poner librería del saber, costos, ventas, utilidades del último trimestre de 2020, vamos a poner acá. Bueno, necesito un segundo para copiar esto. Muy bien, ahí tendría el encabezado.
Yo voy a seguir copiando y después le voy a aplicar los formatos que tiene ahí esa planilla. Octubre, noviembre, diciembre. Fíjense que yo voy haciendo los ejercicios a la par de ustedes. Total trim, promedio trim. O sea, ¿qué es lo que asegura esto? Que hago lo mismo que hacen ustedes, para que vean cómo se resuelve. Total trimestre, aunque no creo que decía trimestre, no decía trim. Bien. Y el otro es promedio trim. Promedio del trimestre, sí. Muy bien. Y en esta, en la A5, iría ventas, costos y utilidades. Ventas, costos, utilidades. Muy bien. Se supone que yo tengo... No sé, se me apareció el panel. A ver, a ver, a ver, a ver. Algo hay acá. Un momento. Chat. Sí. Se corta un poco, dice Mariano. Bueno, no importa. Después va a quedar la grabación en el YouTube. A ver, un momento. A ver ahí. Bueno, se supone que de esta planilla entonces yo tengo estos datos. 12.500, 12.500, 35.800 y en diciembre tengo 38.200. 38.200. Bueno, vamos a aplicar formato. A ver, primero debemos combinar y central estas dos celdas y ponerle a las dos celdas un fondo. ¿Sí? Más o menos eso es lo que está hecho ahí. Y otra cosita que vi que hicieron es poner en negrita los encabezados. Más ventas, costos y utilidades. Muy bien. Ahí ya tengo una de las cosas que pueden ir haciendo para no perder la planilla, el progreso de cómo van trabajando, es ir guardando la planilla. Ya le pusimos nombre, se llama el saber. La guardamos en el disquecito allá arriba o archivo, guardar. ¿Sí? Entonces tienen ventas del día y hoja 2, que seguramente esta hoja 2 no se va a llamar así. Ya vamos a ver cómo le quiere poner el autor a este ejercicio, a estas hojas. Entonces, vamos a ver ahora, dentro de esta planilla nueva que hicimos acá, qué es lo que se pide. Dice, calcular la fila costos, sabiendo que son el 5% de las ventas, colocando el porcentaje en una celda aparte. Muy bien, buenísimo. Excelente tema para tratar, que es el tema porcentuales. ¿Cómo es la cosa? Maravillosa. Vamos a ver porcentaje, me parece que no lo vimos con ustedes. Cómo utilizar una fórmula de porcentual que es, nosotros la vamos a utilizar mucho. O sea, la vamos a utilizar a menudo en nuestra vida real, pero también mucho en las planillas de Excel. Lo que se pide acá es sacar el 5% de las ventas. O sea, de 12.500, el 5% de 38.000.
35.800 el 5% y de 38.200 el 5%. Pero para sacar un porcentaje, primero ustedes tienen que saber cómo se emplea la fórmula de porcentaje o cómo se saca un porcentaje. Entonces se lo voy a dar con ejemplo. Después lo vamos a hacer acá. Supónganse que ustedes se van a comprar un pantalón o una prenda, cualquiera sea, un par de zapatillas, lo que sea. Entonces, en la vidriera ven que dicen, por pago contado, 5% de descuento. Ajá, ¿cómo se saca eso? La fórmula para porcentaje o para sacar un porcentual se expresa de la siguiente manera. Siempre hay un monto, ¿sí? El monto es lo que vale la prenda. Supónganse de que nosotros nos vamos a comprar un par de zapatillas que sale 5.000 pesos, ¿sí? Y por pago contado se aplica un 5% de descuento, ¿sí? Entonces decimos, ¿cómo sé yo cuánto tengo que pagar? Para saber cuánto tengo que pagar, primero tengo que saber cuál es el descuento. Entonces, sabiendo el descuento, yo al total de lo que tengo que pagar, le resto ese descuento y es el monto que yo tengo que pagar. Y básicamente en este ejemplo la cosa es así. La fórmula es el monto por el descuento dividido 100. ¿Sí? Entonces, el descuento, lo que yo tengo que pagar, en este caso, será el monto por el descuento dividido 100. O sea, será 500 por 5 dividido 100. El 100 siempre es constante en esta fórmula. O sea, 500 es el monto, el primero. Por 5 es el descuento. Es lo que nos van a hacer de descuento, el porcentaje de descuento. Dividido 100 siempre es constante. ¿Sí? Eso siempre es constante. Siempre tiene que ponerlo así. Entonces, sería 25 pesos de descuento. Por ende, yo voy a pagar el par de zapatillas 500 menos ese 25. O sea, voy a pagar el par de zapatillas a 4.975 pesos. A ver, entonces, la fórmula es así. Esa es la fórmula. Monto por porcentaje de descuento dividido 100. Entonces, ¿cuál es el monto en este caso? 5.000. ¿Cuál es el descuento? 5 dividido 100. Allá arriba, lo que hay que hacer acá es hacer el 5% de 12.500, el 5% de 38.500 y el 5% de 38.200. Por ende, la fórmula sería igual, según lo que hicimos ahí, 12.500 por 5 dividido 100. ¿Ves? 625 es el 5% de 12.500. O sea que lo que yo vendí en 12.500 lo pagué de costo 625 pesos. O sea, no sale nada. Tiene un margen de ganancia impresionante esta empresa. Lo mismo haría acá, lo mismo haría acá. Entonces lo que voy a hacer es, como yo les enseñé a arrastrar, vamos a arrastrar hacia la derecha. ¿Sí? Automáticamente actualiza la fórmula, ¿sí? A cada uno de los componentes que tiene arriba. 1.790 es de 35.800 y 1.910 de 38.200. Pero este aquí, que en el ejercicio hay una trampita.
Dice, a ver si leen. Calcular la fila costo sabiendo que son el 5% de las ventas. Hasta ahí venimos bien. Colocando el porcentaje en una celda aparte. Y ahí nos mató. Ese 5 que yo tengo acá en la fórmula tiene que estar en una celda aparte. ¿Por qué? Y porque hoy en día quizás los costos de esta mercadería, de esta librería, son el 5%. Pero capaz que el día de mañana sean el 7%. Entonces yo en G1 voy a poner el número 5. Fíjense, ese sería el costo, el 5%. Ahora bien, hasta acá está bien. Ahora, si el día de mañana el costo se va al doble, al 10%, cuando yo pongo 10 acá, estos costos que yo tengo acá abajo deberían actualizarse y no se actualizaron. Entonces vamos a arrancar de vuelta. Voy a hacer igual el monto por la celda que tiene el porcentaje. Ya no lo voy a hacer por 5, sino por la celda que contiene el porcentaje, dividido 100. Y fíjense que es 1250 el 10%, sí. Si yo pongo el 5 acá, se debe actualizar. Si yo pongo el 1%, se debe actualizar. Si yo pongo el 50%, o sea, la mitad, se actualiza. Vayan mirando ustedes acá en la celda B6. Cuando yo voy cambiando este porcentaje, acá la fórmula va dando otro resultado. Vamos de vuelta. 5%, 625. 10% tiene que dar 1250. Sí. 50%, que es la mitad de 12.500, serían 6.225. Ajá. 6.250, perdón. Y 100%, o sea, si todo el costo, yo vendo al costo, no gano nada, debería ser el mismo importe. 12.500. Excelente. La fórmula funciona bien. Entonces yo lo dejo al 5% y hago la misma acción que hice sobre las fórmulas anteriores. Arrastro hacia la derecha. Y resulta que al arrastrar sobre la derecha, tengo un pequeño error. ¿Y cuál es el error? Que no se me actualizó la fórmula de noviembre ni la de diciembre. O sea, no me calculó los costos al 5%. ¿Y por qué es ese error? Ese error se da porque en las fórmulas, cuando yo llamo a una celda o a un rango, o sea, a eso se le llama referencia. Cuando yo nombro adentro que digo G5 por B8, esa G5 y ese B8 se llama referencia. Cuando yo utilizo una fórmula, digo que estoy utilizando como referencia tales celdas. La referencia relativa es una referencia mediante el cual yo llamo a una celda que viene siendo, se las voy a mostrar acá, estas son referencias relativas, o sea, B4 por C4. ¿Por qué son relativas? Porque cuando yo arrastro, lo hace B5 por C5, B6 por C6, B7 por C7. Yo necesito que sea relativo, o sea que cuando yo arrastre, se vayan actualizando, ¿sí?, los números de la fila para que la fórmula me funcione. Eso se llama referencia relativa, es lo que venimos usando hasta hoy. Ahora bien, ¿por qué no funciona en esta fórmula que yo tengo acá? Porque necesita otro tipo de referencia que se llama referencia absoluta. Miren, fíjense, vamos a analizar la fórmula. Para el primero es B5, o sea, bien, los 12.500, por G1, o sea, bien, por el 5, dividido 100. Hasta ahí viene bien la fórmula, funciona excelente. Vamos a ir a la fórmula de noviembre. C5, bien, ¿sí? O sea, me toma las ventas de noviembre. Ahora bien, me tiene que tomar el 5%. Y en vez de decir acá G5, dice H1 por 100. En H1 no hay nada, ¿ven? Por eso no lo calcula. Vamos a esta otra. D5, está bien.
porque D5 son los 38.200 de diciembre. Ahora bien, por I1, en I1 no hay nada. ¿Ven? Dividido 100. Por eso lo deja en cero. Y ahora les explico por qué pasa esto, que es referencia absoluta y referencia relativa. Muy bien. ¿Cómo hacer, entonces, para que esta celda G1 que está acá, vamos a borrar estas fórmulas, porque están mal, y vamos a dejar esta que es la primera, la de inicio, que es la que está bien. Entonces, ¿cómo hacer para que el B5 sea relativo, o sea que vaya cambiando? Cuando yo arrastro, ven, C5 y D5, eso es relativo, no lo tocamos. O sea que al B5 no se toca. Ahora, ¿cómo hacer para que el G1 no me cambie en las otras celdas? ¿Por qué? Porque indefectiblemente, sea cual sea la referencia que yo tome acá abajo, que yo arrastre, siempre tiene que ser G5. Perdón, G1. Entonces lo que se hace es, se le dice, bueno, mira, a esta hacela como referencia relativa, pero esta la necesito como absoluta. ¿Qué es absoluta? Que se use en el lugar de la planilla que se use, siempre va a ser esa misma celda. No se va a actualizar. Cliquean sobre la referencia o sobre la celda que quieren hacer absoluta, o sea, la que no quieren que se mueva, y presionan la tecla F4. Lo que hace el Excel es le pone pesos G, pesos 1, o sea, pesos a la letra y pesos al número 1. Y presionan Enter. Y ustedes dicen, ¿y pero en qué cambió? En nada. Para esta primer fórmula. Pero si yo arrastro, fíjense que ahora sí me lo calcula. ¿Por qué? Porque esta es relativa, pero G1 es absoluto. Entonces ve que G1 no lo actualizó. Para todas las fórmulas es G1. Y si yo sigo avanzando y sigo copiando todo lo que se me antoje hasta acá atrás, fíjense que el G1 se sigue manteniendo. El J5 se actualiza. Si yo, por ejemplo, tuviese un importe acá, supongamos 9.500, ¿ven? Sigue funcionando. Ahora bien, la celda que tiene el número 5 siempre es G1 y no debe cambiar en ninguna fórmula que yo pueda utilizar en esta planilla. Entonces, por eso le pusimos referencia absoluta, se llama esto. Entonces, ustedes ahora ya saben lo que es una referencia absoluta y lo que es una referencia relativa. Perdón. Por eso es que en los alcances de la planilla dice referencia absoluta, aquí arriba. Y funciones. Cálculo simple, referencia absoluta y funciones. Bien, vamos a continuar. Entonces, me dice, calcular la fila de utilidades sabiendo que las ganancias sabiendo qué son las ganancias de la empresa. Resta entre ventas y costos. Bueno, esto es fácil. ¿Cuáles son las utilidades? La diferencia. O sea, ¿cuáles son las ganancias? La diferencia entre lo que yo vendo un producto y lo que me sale comprarlo. Entre el costo y la venta. Entonces, ¿cómo será la fórmula? Igual. Lo que yo vendí menos lo que me salió para venderlo. O sea, las ventas menos el costo. B5 menos B6. A mí, en octubre me quedaron 11.875 pesos de ganancia. Y acá sí, como no hay una referencia absoluta, sino que tiene que ser para todos iguales, lo que voy a hacer es arrastrar hacia la derecha para que se actualice la fórmula. ¿Ven? Lo mismo me pasa para noviembre y lo mismo me pasa para diciembre. O sea que yo en utilidades utilizo la misma fórmula y lo único que hago es arrastrar. ¿Sí? Voy a guardar. Por las dudas se corte la luz o algo. Esto tengan siempre en cuenta hacer esto. Ir guardando para no perder el progreso de las planillas. Muy bien. Ahora vamos a esta parte de acá. Calcular el total de ventas del trimestre. Otro cálculo simple. Total por trimestre. ¿Qué sería? Igual. Suma, utilizaría yo, paréntesis,
la primera celda, dos puntos, perdón, dos puntos, la última celda, cierro paréntesis. Ahí tengo, ¿sí?, desde B5 hasta D5, desde acá hasta acá, que la función me va a sumar todos los contenidos de esas tres celdas. Les vuelvo a repetir, utilicen la función suma porque le dan la primera y la última celda y si son 10, 20, 10.000 o 30.000 celdas las que tienen que sumar, lo hace. Calculo que para los costos lo va a pedir también. Calcular el total de utilidades, o sea, pidió el total de ventas por trimestre. El total de ventas lo tenemos acá. Y ahora pide el total de utilidades del trimestre. O sea que no nos pide de costos. Para acá es lo mismo. Yo les enseño algunos tips. Yo haría esto. Arrastro, si total la fórmula no necesita referencia absoluta. No me pide esa, la borro con su plumilla. Ahí está. Entonces ahí tengo la suma. Podrían haberlo hecho a mano también. Ah, una cosa que no les mostré, la voy a borrar. Con el asistente para funciones, si quieren hacer una función. Acá arriba van a encontrar una E, ahí donde yo estoy pasando el mouse. Le dan un clic y, por ejemplo, elegimos suma. ¿Sí? Y automáticamente el asistente les está tomando lo que yo hice al escribir. Es lo mismo. Bien. Vamos a ver qué más pide. Calcular el promedio de las ventas, de los costos y de las utilidades en el trimestre. O sea, que hay que calcular el promedio de las ventas y de los costos. De esto y esto. No de esto. Perdón, a ver. De las ventas, calcular el promedio de las ventas y de las utilidades. De las ventas, de los costos. Ah, no, de los tres. De los tres quiere acá. ¿Sí? Bueno, bien. Esto ya lo hicimos en el primer ejercicio que hicimos. La función promedio. La voy a hacer primero por el asistente para funciones. Me voy acá, promedio, y me dice, le voy a dar enter, miren, 43.000. Esto no es así. No es el resultado. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy el asistente para funciones, fíjense que le doy en promedio, me toma la primera de octubre y la última el total. Y en realidad tiene que ser desde octubre hasta diciembre. Entonces, cuando utilicen, hagan esto. ¿Ve? Promedio desde B5 hasta D5. Eso es lo que pide. ¿Sí? Fíjense que el promedio es bastante complicado, digamos, con respecto a los decimales. Ya lo vamos a corregir a todo esto. Yo les voy a agregar algún tipo de formatos para que les quede bien. Lo mismo pide para costos y para utilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Como nos lleva referencia absoluta, arrastramos la fórmula hacia abajo. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Cambiar el nombre de la hoja 2 por último trimestre 95. Bueno, nos vamos a poner último trimestre 2020. Acá abajo, doble clic, borro, último trimestre 2020. ¿Qué le puse signo igual yo ahí? Me parece que sí, sin querer. Ajá, ahí está. Último trimestre 2020. Y luego me pide que me vaya a la hoja 1, pero antes de irme a la hoja 1 vamos a formatear esta hoja un poquito porque no me gusta cómo está tirada. Primero, todas las cantidades, todo lo que hay acá es plata. ¿Sí? Todo lo que nosotros decimos, venta, costo, utilidad en octubre, noviembre, diciembre, total, trimestre, primer trimestre, es dinero. Entonces, por ende, vamos a formatear todo al formato de dinero. Seleccionamos todo, todo, absolutamente todo, botón derecho del ratón y vamos a formato de celda. Ustedes en la parte de números y en categorías tienen los formatos a utilizar. Pueden utilizar el formato de moneda o el formato de contabilidad. Les muestro cuáles son las diferencias. Formato de moneda, dejan el signo peso, 2 decimales. Aceptar. Fíjense que ahora quedó un poquito más ordenado. Acá se fueron los decimales, quedaron solo 2. Y fíjense que le puso el signo peso. Particularmente yo utilizo el formato de contabilidad, no el de moneda. Ya se los voy a mostrar cómo es.
Formato de contabilidad con 2 decimales. Miren, ahora puso el signo peso adelante de cada cantidad. El formato de contabilidad pone el signo pesos al inicio de la celda. Entonces queda todo como más ordenadito. En el de moneda, voy a darle control Z para que lo vean, pone el signo pesos, pero al principio de cada cantidad, o sea que el signo peso queda como un camino de hormiga. Yo por una cuestión de estética me gusta, voy a apretar control I, que es rehacer. A mí particularmente, pero es solamente mi gusto, me interesa que el signo pesos quede delante, ¿sí? De la celda, al inicio de la celda. Bien, ahora sí la guardamos. Y vamos a ir a ventas del día como dice acá. Bueno, nos vamos a la venta del día y dice, a partir de la celda A10 ingresar los siguientes datos. O sea, de la celda A10, acá. ¿Cuáles son los siguientes datos? Mayor precio unitario, menor precio unitario y promedio de precios. A ver. Muy bien, eso es lo que pide. Mayor precio unitario, menor precio unitario y promedio de precios. Y lo tiene en negrita. ¿Seleccionamos? Sí. Yo para que quede mejor lo que haría sería combinar y centrar las dos celdas para que no quede tan feo. Ahí está. ¿Y qué es lo que dice? A ver, leamos. Dice, hallar los datos anteriores. ¿Sí? Hallar los datos anteriores. O sea, acá, donde dice mayor precio, menor precio y promedio precio, tenemos que poner valores acá. Pero tiene que ser fórmula. Vamos a hacer promedio de precio, que es la que ya conocemos. Igual. Promedio, paréntesis, ¿sí? Promedio de precio, o sea, de precio unitario, de esto que está acá. No el promedio de los totales en pesos. ¿Sí? Y acá también haría otros cambios yo, que es en esta parte de acá. Lo pondría como formato en moneda para que sepamos que es plata, perdón. Al final no estoy haciendo lo que les dije, en formato de contabilidad. Ahí está. Y lo mismo acá. Formato de celda, contabilidad. O sea, que dentro de este listado de precios el promedio es 1,45. Ahora, mayor precio unitario y menor precio unitario, justamente hay una función que se llama max y otra min. Una calcula el máximo y la otra calcula el mínimo. Lo único que hay que darle es el rango de qué celdas quiero analizar para que me saque el máximo o cuál me saque el mínimo. O me saque el mínimo. Son dos funciones distintas. Entonces arranco. Igual. Máximo pide primero, creo. Mayor precio unitario, sí. O max. Perdón, max. Número 1, número 2, número 3. Es esto que está acá. O sea, pongo la primera, desde C4 hasta C7, cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces, el mayor precio, si ustedes se fijan, lo encontró ahí, es 2.50. Y la función que vamos a poner aquí abajo va a encontrar el valor 0.50. Fíjense cómo es la función. La función que calcula el máximo entre una lista de números se llama max. Lo que le hago es le doy el rango, o sea, la primera celda y la última celda. Y la función que calcula el mínimo es min. Lo contrario, no hay mucha ciencia. Le doy también desde C4, 2 puntos, hasta C7. Y cierro. Ve que ahí me encerró el rango. Le doy Enter y 0.50. ¿Ven? Vamos guardando. Entonces, hasta ahora, esta planillita vendría bien. Yo en esta parte, que es las ventas del primer día, tengo
los artículos, la cantidad, el precio unitario y lo que vendí. ¿Sí? Tengo un detalle de cuál es el producto que vale más, cuál es el producto que vale menos y cuál es el promedio en plata de cada uno de los productos. Ahora me pide que me vaya al último trimestre. Vamos a pasarnos acá. Dice, en la último trimestre averiguar los siguientes datos. Venta mayor y venta menor. Y almacenar los cambios. Venta mayor y venta menor. A ver, vamos a pasarnos a la planilla. Claro. O sea, de esto que está acá, entre octubre, noviembre y diciembre, ¿cuál fue el trimestre de mayor, el mes de mayor venta y cuál fue el mes de menor venta? Vamos a ver cuál es el formato en 9 y 10. O sea, acá y acá. Es lo que está pidiendo. Venta mayor y venta menor. A ver. O sea, como yo venía escribiendo con negrita, automáticamente la planilla me tomó el Excel, me tomó de que tenía que escribirlo con negrita. Bueno, y la fórmula es la misma que utilizamos en la otra hoja. Igual, max, ¿sí? Y el rango va desde B5 hasta D5, porque quiere las ventas. Desde B5, 2 puntos, D5, ¿ve? Que es la última, octubre, noviembre y diciembre, que es la última celda. Entonces, me va a encontrar, si yo analizo antes de darle enter, me va a encontrar el valor 38.200. Exactamente. Y el menor me va a encontrar ahora que es 12.500. Arrancamos, min, paréntesis, puedo hacerlo así también, selecciono y doy enter. ¿Sí? 12.500. Vamos a ver qué más pide. Almacenar los cambios, guardar, y ya tendríamos, salimos con la X, y ya tendríamos este ejercicio terminado. Mañana vamos a ver el ejercicio siguiente, que es el ejercicio del videoclub. Así que nos estamos viendo mañana. Muy bien, que pasen una feliz jornada.